Continuamos con José Gregorio Yepes, periodista, analista político y de entorno. Seguimos revisando el panorama económico nacional y también el tema político, porque lo que hemos venido pues analizando es que a través de esas negociaciones, de los diálogos, de ese alivio de las sanciones, se podría trabajar en mejoras de los indicadores económicos en nuestro país y también de dar respuestas a la población venezolana. Aunque por otro lado, pues sí se han presentado algunos cambios significativos en cuanto a las relaciones de Venezuela con otros países de la región que también podrían significar una ayuda al gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones con Colombia, las relaciones con Brasil. Leía hoy en el Universal, el diputado José Gregorio Correa decía que la Unión Europea nuevamente ve con buenos ojos acercarse hacia Venezuela, también por relaciones comerciales e intereses bilaterales. Entonces, bueno, Venezuela ya no está quizá tan aislada como hace unos 2 años. Ha empezado un camino lento pero seguro en cuanto a su apertura. También las islas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao, para este 3 de abril abren nuevamente sus fronteras. ¿Qué significa todos estos cambios? Sí, definitivamente la geopolítica se ha barajado, ¿no? El triunfo de Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en Sí. México, Lula en Brasil, dibujan otras cosas. Nuestros dos vecinos y dos de las economías más grandes del continente son, digamos, no son enemigas de Miraflores. Sin embargo, también hay una lectura. El gobierno de Nicolás Maduro ha sabido lidiar con la presión de los Estados Unidos, del grupo de los 7, porque el único que no dio su respaldo a la fallecida figura del interinato fue Italia, que forma parte del grupo de los 7. Sin embargo, digamos, era el poderío económico global. Y Nicolás Maduro sobrevivió digamos, a esa hostilidad. Yo creo que la oposición trabaja, erra el tiro cuando no busca apoyo en personajes como Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Ellos deberían tratar de mejorar esas relaciones, porque la mayor presión que alguien podría ejercer sobre Nicolás Maduro y tratar de estimularlo a que haya algunos cambios que le exige el sector opositor, tendría que venir de sus eventuales aliados. Entonces, es un tema allí de astucia, de miopía o de alergia ideológica a personajes como Lula, como AMLO o como Petro, que creo que no han sido lo suficientemente bien manejados por los adversarios de la administración Maduro. Ahora, mientras esto ocurre en cuanto al panorama internacional y la visión de la oposición o el trabajo de la oposición venezolana, puertas adentro se avecina ese proceso electoral de primaria donde un sector va a participar, otro sector también de la oposición pues no va a estar en ellas porque no coinciden, ¿no? Hay muchas diferencias ideológicas, de visión país, también sobre los extremos, ¿no? Dentro de la plataforma unitaria, pues hay grupos que pidieron sanciones y ese es uno de los argumentos que esgrimen partidos políticos también de oposición, pero que no van a participar en el proceso de primarias. Entonces, ¿cuál es la mirada que tú das como analista de entorno político y económico a la realidad de la oposición hoy en Venezuela? Esa realidad de la oposición es la que la ha mantenido de espaldas a la gente. Nosotros, un grupo de periodistas, entre ellos Yahvé Álvarez, Vanessa Davis y Francisco Cáceres, estamos desarrollando un proyecto que se llama Doble Vía. Y en ese proyecto Doble Vía hemos estado analizando el tema del discurso. Y el discurso nos ha llevado a que la clase política, la opositora y la oficialista, está de espaldas a la gente. Y que la gente no es que se haya despolitizado, Rosa. Los políticos pareciera, y voy a decir una palabra fuera de la RAE, se han desgentizado. Pero la acción política de la gente es darle la espalda a unos dirigentes que están de espalda a sus intereses. Y mientras eso suceda,
el status quo se mantiene. La gente escucha que están conversando Claro, de primarias, no primarias, mientras su situación sigue igual. A eso es lo que me refiero. Claro. No hay una conexión con el mercado, con mi sueldo que no me alcanza. Entonces la gente está preocupada de las primarias, de la pelea entre los que están con las primarias y los que se van por fuera. Tenemos varios de esos candidatos. Así, hay algunos que están desde la línea suave, fuera. según esta gráfica que compartió Polianalítica en su Twitter, hasta la línea radical con María Corina Machado ahí a la cabeza. Así es. Entonces, mientras estos señores no se conecten con la gente, ¿no? Hagan un discurso que sensibilice, que anime, que comprenda cuáles son esas necesidades, que le den una esperanza, porque además el tema político y el tema electoral es sumamente emotivo más que racional. Sí. Mientras eso no suceda, los resultados seguramente van a estar más o menos en la misma órbita que hemos tenido hasta ahora. Ese es el reto, digamos, de los candidatos por cuenta propia, para llamarlos de alguna manera, y de los candidatos que están tratando de participar en las primarias. Y la estrategia de las primarias pareciera que apunta hacia una acumulación de fuerzas, y ellos tendrán de un grupo, a la acumulación de fuerzas de un grupo, que trate de imponerse al otro y que busque generar nuevamente el fenómeno Barinas de las elecciones de gobernadores, donde realmente una opción opositora que terminó cohesionándose cuando Rosales Peña, que fue el candidato más votado de la oposición, de la oposición después de Superlano, que fue llegó y dijo, ganador. yo me cuadro con esto. Además, rompió a la Alianza Democrática y todos esos votos terminaron allí. Claro. Es decir, yo creo que la participación de los liderazgos que están en la oposición ahora están tratando de apuntar a ello. Por eso están entrando líderes que están habilitados, otros que están inhabilitados, y creo que están empujando hacia esa intención. Bien, vamos a revisar brevemente esas gráficas de Polianalítica. Pues tenemos otra donde se habla de cuál es la mejor opción para escoger al candidato a esas primarias o para el candidato presidencial de la oposición venezolana. Tenemos dos gráficas, una sobre las primarias y otra sobre esta, donde nos habla de si consenso o procesos de primarias o encuestadoras. Fíjense que aquí, para la consulta de Polianalítica de esta encuestadora, las primarias tienen la primera opción con 69%, escoger a ese candidato ideal de la oposición venezolana por un consenso tiene 14%, un 9% no sabe y 8% cree en las encuestas, un número menor. Todos los sondeos de opinión desde el segundo semestre del año pasado apuntan a que las primarias se perfilan como, digamos, como el mejor mecanismo para que la oposición pudiera resolver sus diferencias. Venezuela es un país que vota, ¿no? Al venezolano le gusta votar, pero ha dejado de gustarle, los niveles de abstención han venido creciendo en función de que justamente lo que hablábamos. Esos mismos sectores llamaron a no votar. Porque ellos llamaron a no votar y a esa desconexión con la gente, porque sí, ¿para qué voy a votar yo por ti si tú no me vas a resolver mis problemas? Porque además no los conoces, porque además no hablas de ellos. Entonces, bueno, mejor me quedo en mi casa y en vez de reclamarle a Hidrocapital por la falta de agua, veo cómo me puedo comprar hacer un pozo profundo o comprar la cisterna. Claro. Si no hay luz, si no hay electricidad, en vez de reclamarle a Corpoelec, veo cómo es que voy a comprar una planta. Eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, la gente se está dando sus propios gobiernos y eso digamos, a lo mejor por hartazgo, ha calmado de alguna forma el cuestionamiento a la mala gestión que pueda tener el gobierno. Entonces la gente se está dando sus propias soluciones. Allí es donde debería estar trabajando la oposición y ese es el caldo de cultivo del que tiene que cuidarse el oficialismo para que alguien no capitalice ese descontento con una situación conflictiva, con una situación complicada como la que tenemos en el día a día. Está el clima para una candidatura diferente, una candidatura fresca, quizá de base, cuando vemos esos indicadores económicos, la inflación en nuestro país, la canasta básica.
Y vemos esa desconexión entonces del discurso de los políticos hacia esos problemas que tiene la ciudadanía. También en qué momento pues, puede interesarse un ciudadano en participar en procesos electorales si tiene que estar día a día en la cola de la gasolina, buscando resolver su problema del agua, buscando ver cómo compra los alimentos, o que el niño nada más tiene 2 veces o 3 veces clases a la semana si está en una educación pública, o tiene que conseguir el dinero para pagar la escuela si lo tiene en un colegio privado, porque es difícil la situación. Claro, Rosa, pero es que aquí ha habido manifestaciones que protestan por el agua, y entonces la manifestación se acaba porque es que llegó el agua. Entonces no es porque yo no siga descontento, sino porque es que tengo que ir a lavar la ropa, que ir a poner, tengo que lavar los platos, a tratar de resolverlo, a recoger el agua. Entonces en algunos análisis eso también es un mecanismo de control, ¿no? La desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida. Entonces el candidato que quiera montarse y tratar de convertirse en una alternativa de poder, tiene que conectar con eso. Y a través de eso no se conecta solamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, tiene que patear calle, tiene que echarle pies al barro, como dicen los llaneros. Ahora, ¿has visto estos dirigentes políticos que van a procesos de primaria a patear cerros, patear calle, hacer esa campaña cercana con la gente, discursos, tú mencionabas, no están en sintonía con lo que la población dice, pero has hecho un seguimiento cercano a qué dicen en sus discursos? ¿Cuál es la principal propuesta? Ellos todavía no entran supuestamente en la campaña oficial. Y bueno, sí hemos visto a alguien a varios de ellos que están recorriendo el país. El tema de la educación, por ejemplo. Están recorriendo el país. Hoy María Corina Machado estaba en Mérida. Sí. Capriles, que se lanzó al ruedo, dijo que iba a estar en Achaguas y en la Sierra de Falcón. Y contra la privatización. A Pérez Vivas, ¿no? También moviéndose mucho. Y a los otros candidatos que probablemente sus equipos de comunicación no sean tan buenos, que también deben estarse moviendo. Sin embargo, todavía también estamos muy lejos del octubre de las primarias. Habrá que eso comenzar a sopesarlo cuando se acerque un poco más, pero necesariamente allí tiene que haber un trabajo de base, un trabajo de masas, y donde van a estar los partidos trabajando mucho. Hemos visto también a Carlos Prosperi de Acción Democrática con la maquinaria de la Acción Democrática que maneja Henry Ramos Ayub, moviéndose también, pero hace falta y va a hacer falta esa maquinaria de los partidos que probablemente esté enmohecida porque se trabajó solamente con las redes sociales, porque hay que trabajar con las redes sociales, no estoy diciendo que no, pero en un país con desconexión, donde se va la luz, donde me cuesta pagar la tarifa del teléfono, no vas a hacer solamente campaña por Twitter, por Instagram y por Facebook. Tienes que agarrar la calle, real, casa por casa. Agarrar la calle, ver frente a frente a la gente y sudar la camisa. Hay que sudar la camiseta, como se dice en el deporte. Bueno, José Gregorio, quería agradecerte por tu tiempo, por tu visión, por tu análisis del panorama político y económico nacional. Bueno, para mí un honor y siempre, bueno, a tu orden. Y gracias por prestarme tu audiencia. No, gracias a ti por estar con nosotros y gracias a ustedes que están allí en sintonía de Argumentos a través de la señal de Globovisión. Sus preguntas y sus comentarios los vamos a estar revisando ahora que culmina este programa, y de ser posible, pues también invitamos a José Gregorio Yepes a que conteste también a nuestra audiencia por esa vía, a través de las redes sociales, que es un punto de encuentro entre nosotros. Nos despedimos. Recuerde que esta edición de Argumentos se repite a las 11 de la noche y estamos de lunes a viernes en vivo a las 5 de la tarde por la señal de Globovisión. Chao.